Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Señor el Espíritu. Oremos, amado Dios, que en esta contemplación de quién eres tú, de las bellezas, perfecciones tuyas, Señor, seamos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Esto no es algo carnal ni humano. Las armas de nuestra milicia son espirituales, son fuertes en Dios. Te rogamos, oh Señor, que en esta última sesión tu Espíritu obra en medio nuestro, tu luz llegue a nuestras almas y podamos mirar hoy así a cara descubierta un poco más de la gloria, la belleza y la grandeza tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Por tanto, dice el apóstol Pablo ahí en Efesios 6, entonces, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esta expresión de ceñirse los lomos aparece en varias ocasiones. De hecho, incluso sale en el Antiguo Testamento. No sé si algunos recuerdan en Éxodo capítulo 12, cuando iban a celebrar la Pascua por primera vez, tenían que estar ceñidos sus lomos. ¿Para qué? Para que con prontitud y diligencia tomaran sus cosas y salieran a esa tierra que el Señor les había prometido. Ellos debían mantener su enfoque claro. El ángel de la muerte iba a pasar. ¿Y cuál era la idea de ceñir sus lomos? Mantener un enfoque claro. Esto es lo que Dios nos ha instruido a hacer. Esto es lo que haremos, sin ninguna confusión, sin ninguna distracción. Iremos a la tierra que el Señor nos ha prometido. El Señor Jesús en Lucas capítulo 12 usó esta expresión también. Mantengan sus lámparas encendidas. Mantengan sus lámparas encendidas. Porque pronto vendrá el Señor y aparecerá y pasará revista entre sus siervos, quienes han sido fieles en su tarea. Aquí la idea es, fijen su mirada en una realidad. Cristo volverá por los suyos. Cristo volverá por su pueblo. Sírvales fielmente mientras viene. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, también se nos anima a ceñir los lomos de nuestro entendimiento, lo cual aquí implica una mente clara y decidida precisamente en el contexto de sufrimiento, oposición, pérdida, persecución. Es el contexto de las cartas de Pedro a los expatriados de la dispersión. Muchas veces el sufrimiento, la oposición nos confunde, ¿no? Cuando sufrimos, aparecen las preguntas: ¿es que Dios será fiel? ¿Es que Dios realmente es bueno? ¿Es que realmente Dios está con nosotros? En ese contexto es que Pedro les dice a los receptores de su carta: ciñan los lomos de su entendimiento, mantengan una mente clara en las verdades de Dios, caminen hacia la gloria, a pesar del sufrimiento, a pesar de la pérdida, a pesar de la oposición y a pesar de la muerte. Caminen hacia la gloria. Pero aquí en Efesios 6, la idea va a ser manténganse luchando firmemente contra las acechanzas de Satanás, porque su enemigo es fuerte, es astuto y no descansa. El mundo está contra ustedes, el mundo está contra el pueblo de Dios, el sistema mundanal, pero nuestra carne también. Alguien ha dicho que nuestro peor enemigo duerme y despierta con nosotros. Y para los casados no estoy hablando de su esposa, ¿verdad? O de su esposo, nuestra carne. Así que en resumen, estas expresiones que se repiten en diferentes contextos de la Escritura
Tiene la idea de estar preparados, de mantener el enfoque, de ser disciplinados, de llenar nuestras mentes con lo verdadero, de mantener un enfoque en la eternidad, también de obedecer al Señor con fidelidad, de vivir con determinación, luchando contra el mundo en el poder de Dios, tomando las armas de la verdad divina, mirando hacia el cielo. Hay varios llamados de esos también. Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús. Colosenses 3, poner la mirada en las cosas de arriba y no las de la tierra. Esa es la idea de ceñir los lomos. ¿Sí? ¿Recuerdan ayer el soldado? Toma todas aquellas partes que pueden ser un estorbo en esta lucha. Mis hermanos, como dice Gurnall, este puritano, ya creo que ya les he dado suficientes citas para que le dé hambre de leer ese libro, ¿verdad? De hecho, Spurgeon dijo de ese libro que cada vez que él se sentía desalentado en su fe, lo volvía a leer. Es un excelente libro. Él dice, entre los soldados, la cobardía y la desobediencia son las peores faltas. Si tu capitán te dice, hey, soldado Matus, venga, yo le digo, me espera tantito, acabo el juego de FIFA y voy. ¿Qué me van a hacer? Está fuera de la milicia. Tú no eres un buen soldado simplemente obedece con determinación. Pero también la cobardía son las peores cosas. Y termina Gurnall preguntando, ¿cómo pueden considerar las faltas menores aquellos que tienen a Cristo como su capitán? Ni la cobardía ni la desobediencia deben ser la marca de nuestras vidas. Tenemos un gran capitán. Alejandro Magno se dice que una vez encontró a un soldado cobarde en la guerra que estaba arrinconado, temeroso, lo miró y le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le dijo, Alejandro. Y Alejandro Magno, siendo un gran guerrero, le dijo, bueno, pues bien, o renuncias a tu cobardía o renuncia a tu nombre. No puedes llevar ese nombre siendo un cobarde. No puedes llevar el nombre de Cristo siendo un desobediente y un cobarde. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Así que el cinto de la verdad es esta idea, ¿no? De estar saturados de la verdad divina, pero la coraza de justicia, como vimos ayer, es entonces este cuidado de nuestra integridad, es decir, vivir de acuerdo a lo que sabemos. Porque una cosa es que se caliente el cerebro y otra cosa muy distinta es que la Biblia impacte el alma y el corazón y los afectos. Como dice el hermano Pérez Millos, no es buena teología la que calienta el cerebro, pero deja frío el corazón. Vive en la libertad y en el gozo de la integridad. Si hay alguien hoy que puede apuñalarte, y esa es la idea, por ejemplo, para los que van a ser pastores, de ser irreprensibles. La idea no es ser perfectos, pero si hay alguien que hoy públicamente te va a exhibir y te puede apuñalar, te va a descalificar del ministerio. Así que es mejor que ahora siendo soltero y ahora antes de entrar al ministerio resuelvas lo que tengas que resolver. Confiesa lo que debas confesar. Busca ayuda. Crece con otros hombres de piedad. Pero esto mismo pasará si tú eres un juez, ¿verdad? Algunos de ustedes van a estudiar derecho, le llaman en Chile, ¿verdad? Leyes. ¿Te vas a corromper como los demás corruptos que abundan en este país? ¿Te vas a dejar sobornar por dinero o por posición o por conveniencia política? O cuando seas un contador y veas que quitándole o cambiando un 0 por un 5 te vas a beneficiar con mucho dinero, ¿vas a engañar a tus jefes? Cuando nosotros como cristianos hacemos cualquier cosa en contra de la integridad bíblica, de la justicia bíblica, la puñalada vendrá de vuelta. Cuídate, no te permitas una doble vida. Vive en el poder de la integridad. El tercer elemento con el que Pablo nos exhorta a vestirnos es: pónganse el calzado, y noten cómo lo menciona aquí, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El poder del evangelio en la conquista. Solo podremos entrar en el reino de las tinieblas con el poder del evangelio. Y hay una
característica interesante de los soldados romanos, yo creo que casi todos hemos visto alguna película de tal vez la vida de Jesús, algo, ¿verdad? Y vemos que usaban un tipo de chancla que tenía unos lazos de cuero o de piel que llegaba hasta las rodillas y se amarraban con firmeza. Hay un tipo de zapato que usaron y desarrollaron los romanos en la guerra que le llamaron la caliga romana. Y ellos lo que hicieron fue incrustarle pequeñas púas de acero, de hierro, a las chanclas, similar a los que juegan fútbol, ¿verdad? Soccer, los zapatos de fútbol que tienen, ¿no? ¿Para qué son? ¿Cuál es el propósito principal? No derrapar fácilmente, ¿verdad? Porque recuerden que muchas de las luchas en el tiempo antiguo no eran como ahora, están unos generales en un cuartito con televisores, satélites y drones. No, era cuerpo a cuerpo. Así que desarrollaron esta caliga, que era un calzado especial que se ajustaba fuertemente, que tenía unas puntas, a veces clavos, que te permitían una destreza en el movimiento, poder adherirte firmemente al piso y no derrapar fácilmente. Y aquí dice, básicamente el texto es: vístanse con esa destreza. En el fondo, nosotros no tendremos poder alguno de conquistar en el reino de las tinieblas a menos que estés bien afilado en el evangelio. ¿Sí? El único poder de Dios, la forma en que Dios derrama su poder para salvar a las personas es a través de la locura de la predicación del evangelio. No son tus estrategias. Una vez, aunque les parezca ridículo, yo estando en el seminario asistí a una clase donde la clase era cómo ser un pastor que generaba empatía con la gente, ¿no? Contacto con la gente, y la conferencia se trataba de los colores que el pastor debe combinar en su saco y corbata para causar o para impactar a las personas con un sentido de calma. Así de absurdas son las estrategias del iglesia crecimiento moderno. Afílate en el evangelio. En el suelo del evangelio no solo estarás firme, también podrás conquistar con firmeza el reino de las tinieblas. Así crece el reino de Dios, con la semilla del evangelio que produce fruto, que es dunamis en el lenguaje de Pablo. Vístete ágilmente para predicar el evangelio. El apresto es estar siempre listos. Hay un informe del Instituto Haggai acerca de la conversión de los creyentes. Hicieron un estudio con muchos creyentes para saber cómo llegaron a la fe del evangelio. El 1% dijo que fue a través de los programas de televisión, nada más el 1%. El 2.4% dijo que a través del sermón de un domingo, alguien que tal vez vino de visita, escuchó una buena predicación del evangelio. El 2.9% dijo que fue a través de la radio. El 3% a través de distribución de material, de lectura, folletos, libros, Biblias, etc. El 4.4% a través de un evento evangelístico. Pero noten ahora, el 29.9% a través de la predicación directa de un amigo de confianza. Miren cuánto dinero invertimos hoy en radio, televisión, programas, redes sociales. Y no estoy diciendo que no deba hacerse. Obviamente ese 1% representa a muchas personas. Pero ¿dónde debiéramos enfocarnos mucho más? El 29.9% dice que es a través de un amigo de confianza, pero escuchen esto, el 49.7% dijo que a través de un familiar o pariente directo. Volvamos a lo más simple. Afilemos a los soldados en el evangelio y mandémoslos a predicar. Simplifiquemos las cosas. ¿Quién es tu vecino? ¿Cuántos de aquí le han predicado a la señora que vende tacos aquí a la vuelta? O la señora que tiene la tiendita aquí a la vuelta de la esquina. O los tacos de la esquina. O donde cargan sus garrafones de agua. ¿Cuántos guerreros aquí hay del Señor? ¿Estamos todos ciegos ante nuestros vecinos que están aquí?
¿Tan cerca? Hagámoslo más simple. Prediquemos el Evangelio. Afílate en el Evangelio y predícalo. ¿Saben que en un estudio que se hizo en Estados Unidos, el 61% de los cristianos que se entrevistaron dijeron no haber evangelizado a nadie en los últimos 6 meses? A nadie. Por eso no es de extrañarnos que en Estados Unidos se calcula que entre el año 2000 y 2005 4 millones de personas dejaron de ir a una iglesia cristiana cada año. Y las estadísticas de los 2020 vienen peores. Hay un buen video que pueden ver del ministerio Byte o Byte, algunos lo ven. ¿Por qué los millennials no evangelizan? Tomen el escudo de la fe, el escudo de la fe, con el cual podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Se recuerdan que enfatizamos en la segunda sesión el uso de toda la armadura? Y noten aquí otra vez, todos los dardos de fuego del maligno. El apóstol Juan escribió ahí en capítulo 5, primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios, o más bien todo el que ha nacido de Dios, vence al mundo. El hecho de haber nacido de nuevo garantiza un poder dinámico de Dios, pero el mandato ahora, una vez nacido, es que nos fortalezcamos diariamente en el poder de Dios. ¿Sí? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y suena muy bonito, pero aquí, como Satanás es padre de mentira, en la era moderna se ha infiltrado una herejía dentro del mundo evangélico muy común. Es la fe en la fe, o la fe en ti mismo, o la fe en la confesión, que es un tipo de sincretismo con la metafísica hinduista. Es sincretismo oriental. Usted va a escuchar ahora muchos evangélicos que dicen, es que a mí me enseñaron que la boca tiene poder. Entonces pasa el carro del vecino, lo declaro que es mío ahora en el nombre de Jesús. No estamos definiendo el escudo de la fe como fe en la fe, ni como fe en ti mismo, esa es la otra herejía que ha entrado con todo el coaching cristiano que pervierte el evangelio y en la iglesia moderna. Tampoco estamos hablando de la fe como un sentido subjetivo, positivista, como hablan muchas personas, ¿no? Sé positivo, piensa positivo. Todas las vibras positivas del universo regresarán a ti. Bueno, ¿saben que hay muchos cristianos hoy creyendo esas barbaridades? Cuando Pablo habla del escudo de la fe, no está hablando de esas cosas, sino de una fe objetiva puesta en Dios, en su palabra, en sus verdades, en Cristo, en las glorias del Evangelio. Ese es el contexto de esta lucha. Los recursos son de Dios, la armadura es de Dios, el poder es de Dios, la oración es con Dios, en el Espíritu de Dios. Son recursos divinos, así que no estamos hablando de esas herejías, de esas mentiras y falsedades sincretistas metidas hoy en la iglesia, en el movimiento pseudoevangélico. El escudo de la fe es lo que va a detener los ataques contra tu propia conciencia, los ataques contra la fidelidad y la bondad de Dios. Satanás hizo desde el huerto del Edén, con que Dios os ha dicho que no puedes comer de ningún árbol, exagerando, ¿no? Poniendo en duda la bondad y la fidelidad de Dios. Los ataques contra la palabra de Dios, contra las promesas de Dios, los ataques contra tu integridad moral. Yo tuve un buen amigo que en su tiempo de universidad había una chica que no era creyente que por mucho tiempo lo estuvo siguiendo. Y él le decía, no, yo no puedo estar contigo, yo soy creyente, yo amo al Señor y yo no puedo estar con una chica que no ame al Señor. Y lo estaba siguiendo y un día dice que él iba caminando en los pasillos de la universidad y estaban unas amigas de ella y estaba una puerta para entrar en un salón y las amigas lo empujan, cierran la puerta por fuera y la muchacha estaba desnuda dentro del salón. Y le dijo, hazte hombre de una vez, ven. Y él obviamente le dijo, mira, por tu propia dignidad vuelve a vestirte. Yo no voy a deshonrarte a ti, así, ni a ti ni a Dios.
Y después esta chica lo que hizo fue poner fotos de él en toda la universidad diciendo que era un poco hombre, que era un homosexual. ¿Estás listo para la batalla? ¿O crees que la vida cristiana es un camping a la orilla del río? Los ataques contra la comunión con el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Recuerden con la severidad que Pablo le dice a Tito: al que cause divisiones entre ustedes después de una y otra amonestación, deséchalo, porque el tal se ha pervertido. Satanás no solo ataca desde afuera, desde adentro mismo. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Hay obreros fraudulentos. Pablo, en sus últimas palabras a los ancianos de Éfeso en Mileto: de vosotros se levantarán. Tengan cuidado. Ataques contra tu comunión con el Señor, ataques contra tu propio cuerpo y castigo físico. Hay castigo, hay cárcel, hay azotes, hay menosprecio, hay vituperios, hay golpes. Confiando en las promesas de Dios, venceremos todos los ataques de Satanás. No importa de dónde vengan ni cuándo vengan, venceremos en el nombre del Señor. Y por eso dice: ahora cúbrete la cabeza con el yelmo de la salvación. Y es tan interesante que él mencione el yelmo de la salvación, porque dentro de mis años en el ministerio pastoral, una de las luchas más frecuentes que encuentro en el ministerio es gente que tiene temor de su salvación. Después de este pecado, ¿el Señor me habrá perdonado? ¿O después de tanto tiempo que tengo luchando con las mismas cosas, con los mismos temores, con las mismas tentaciones, ¿será que Dios me ama? ¿Será que aún Dios me recibe? ¿Será que aún soy suyo? ¿Será que Dios me puede perdonar esto? ¿Qué es lo que tiene que cubrir la cabeza tuya? El yelmo de tu salvación. Saber que Cristo no perderá a ninguna de sus ovejas. Siempre he dicho esto, ¿verdad? Que es una mala pregunta saber si un cristiano puede perder la salvación. La mejor pregunta es si Cristo puede perder a uno de los suyos. Cristo ya respondió eso con claridad: ninguna de mis ovejas se perderá, ninguna. Consumado es, les decía ayer, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estoy seguro que nada podrá separarme del inmenso amor de Dios que es en Cristo Jesús. Todas esas verdades deben cubrir tu mente. Habrá ataques incesantes a la obra de Cristo. Aférrate a las verdades del Evangelio. Y por último, toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Se recuerdan que les dije que les va a tocar subirse al cuadrilátero? Bueno, a veces en las imágenes que yo he visto con los niños que les hacen pintar, ¿no?, la armadura de Dios, muestran a un soldado con una espada larga, o a veces así cruzada, ¿no? Pero en realidad la palabra que usa Pablo aquí es la mahaira o mashaira, algunos la leen así, que realmente era una espada corta, no una espada larga. De hecho, medían normalmente entre 15 y 30 centímetros, menos de un pie. ¿Eso qué enfatiza? Que la lucha verdaderamente era cuerpo a cuerpo. Si tú tienes una espada de 2 metros, tú puedes pelear de lejos, ¿verdad? No, el arma que se menciona aquí es de una lucha cuerpo a cuerpo. Y tenemos que aprender a pelear de la misma forma que Cristo hizo, ¿no? Escrito está, escrito está, escrito está. Y saben que Cristo tenía toda autoridad para con una sola palabra demoler a Satanás. Como muchas veces hizo con los demonios. Cállense. Pero Cristo nos deja ejemplo de cómo resistir la tentación y de cómo responder a las artimañas de Satanás con la escritura, la verdad de Dios. Y como ven, la verdad de Dios no solo cubre nuestras mentes, no solo cubre nuestra coraza viviendo a la luz de esa verdad, no solo nos ayuda a amarrarnos todo aquello que nos pueda enredar en el camino, no solo es un arma de defensa, es nuestra única arma de ataque. Pero como bien les dije, nadie puede leer la Biblia por ti.
¿no? Barna Group dice que solo el 18% de los cristianos que ellos han entrevistado dicen que leen la Biblia todos los días. Solo el 18%. ¿Sabes cuánto tiempo te toma leer la Biblia completa? Más o menos, ¿alguien sabe? En horas, 75, 76 horas. Es lo que dura la Biblia en audio. Y la Biblia en audio más o menos lee lento. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos días tiene un año? 365, bueno, 366, ¿verdad? Porque tenemos 29 de febrero. Si la Biblia se puede leer en un promedio de 75 horas, ¿cuántas veces podrías leerla en un año si te dedicaras 1 hora al día a leer la palabra? Casi 4 veces y media. Yo conozco un montón de cristianos que en 10, 15 o 20 años o más jamás han leído la Biblia de principio a fin. Si solo dedicaras 30 minutos, vamos a ser un poco más concesivos porque me han dicho que los maestros de UCLA dan mucha tarea. Ahí, por fin alguien dijo amén en estos 4 días, ¿verdad? 30 minutos. Si lees 30, casi 2 veces y media cada año. Casi 2 veces y media. De hecho, para leerla completa necesitas un promedio de 11 o 12 minutos al día. Ahora, como ustedes son más tecnológicos que yo, le pueden poner a YouTube 1.5 velocidad. La pregunta simple es: ¿cuál es tu excusa para no leer diligentemente la palabra? ¿Cuál es tu excusa? No es por falta de tiempo, es por falta de diligencia. No es por falta de tiempo. Dejemos de creer esa excusa absurda. No es por falta de tiempo. El pastor escocés Thomas Guthrie dice: la Biblia es un arsenal de armas divinas, un laboratorio de las medicinas infalibles, es una mina de riquezas inextinguibles, es un mapa de carreteras para todos los caminos, es una carta de navegación para todos los mares de esta vida, es la cura para todas las enfermedades, es un bálsamo para todas las heridas. Lee la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios y persiste en leer la palabra de Dios. Medita en ella, memoriza en ella. Vive la palabra de Dios. Y quiero tomar un tiempo breve para ver las últimas exhortaciones de Pablo aquí. ¿Cómo cierra el tema? Orando en todo tiempo. Muchos teólogos debaten si la oración es o no un arma, o aquí Pablo cambia de tema. Y por eso le llamo a esta última meditación, esta es la postura más bien del soldado. Aunque el soldado está firme en la victoria, estas batallas se luchan orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, mayúscula. Ahí se refiere al Espíritu Santo. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y noten lo que dice Pablo ahora. Y orando por mí a fin de abrir mi boca, que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con poder el misterio del Evangelio. Y uno se preguntaría: Pablo, ¿en serio? A esta altura ya no deberías simplemente ir y predicar el Evangelio, ya te lo sabes de memoria, es un juego de niños para ti, tú estás en otro nivel de teología, ¿no? Pero Pablo está convencido de algo: si el Espíritu de Dios no obra, si el Espíritu de Dios no está allí, si el cristiano está dependiendo de Dios para hacer todo lo que hace, esos esfuerzos son vanos, son infructíferos. Oren por mí, y no solo por mí, oren por todos los santos. No es solo una oración individual, es también una oración corporativa. En tu santificación y en tu crecimiento, el Señor va a usar al cuerpo de Cristo. Va a usar pastores bajo los cuales Él te ha puesto. Va a usar a otros hermanos. Y otros hermanos orarán por ti. Y de hecho la carta a los Efesios, si ustedes notan, comienza con oración, tiene en medio una oración y termina con oración. Vamos al capítulo 1. Y quiero en estos minutos, me quedan 25, no se crean, me quedan 5 minutos. Quiero que veamos los motivos de oración al principio, al medio y al final.
Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, estoy en el versículo 15, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea, Pablo ora por los efesios y le dice a los efesios, oren por mí. ¿Ven? ¿Cuál es la oración de Pablo? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La pregunta es, ¿los efesios conocían a Dios o no? ¿Eran cristianos o no? Sí, sí eran cristianos. Pero todavía necesitan mucho de la gracia divina para poder conocer mucho más las glorias de este Dios. Y yo oro para que Dios, versículo 18, alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Quiero que conozcan a Dios, que sepan más de esta esperanza. También dice, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pero noten ahora, ¿qué más dice? También yo quiero que sepan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia, por sobre todas las cosas, ¿verdad? La iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. En otras palabras, Pablo dice, yo quiero que experimente que el mismo poder que levantó a Cristo de la muerte está disponible para todos ustedes. ¿Cuál es tu excusa para abandonar tu pecado? ¿Cuál es tu excusa? No es por falta de poder, es por falta de dependencia. Querido, el poder que levantó a Cristo de la muerte opera en nosotros los que creemos. ¿Has saboreado un poco de ese poder? Sí, es vivo el poder del Espíritu de Dios en tu alma. Pablo dice, yo estoy pidiendo eso para ustedes. Pero ahora vamos a la oración del medio, capítulo 3. ¿Qué está pidiendo Pablo? Capítulo 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Ven esta frase de Pablo que le gusta mucho? ¿Por qué? Porque él quiere hacernos saber que Dios es abundante, abundante en todos sus recursos espirituales. Que en estas riquezas ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Está claro de quién viene el poder? ¿Sí está claro? ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esa es la clase de vida que Cristo quiere para su pueblo. Que vivamos una vida llena en la plenitud de Dios. Y él empezó declarando entonces que ahora Cristo tiene autoridad sobre todo principado, poder y potestad. Y ahora nos dice, bueno, pero ahora peleen porque el enemigo es fuerte. Bueno, Pablo, ponte de acuerdo. No, sí, ellos están legalmente derrotados. Y Satanás, a veces las caricaturas muestran a Satanás como que va a estar con su tridente, ¿verdad? Su tenedorcito en la puerta del infierno, así, ja, pásenle al infierno. No, queridos, no crean esas caricaturas absurdas. Satanás no es Dios en el infierno, Dios será Dios en el infierno. En el infierno, Satanás arderá bajo la ira divina eternamente sin descanso. Satanás no es Dios en el infierno, queridos. Nuestro Dios tiene autoridad sobre todo dominio y principado para siempre, por todas las generaciones. Nuestro Cordero que ha vencido será magnificado para siempre. El Dios Trino está a favor tuyo. El poder infinito de su fuerza está a favor tuyo.
Toma las armas de esta guerra y pelea en el poder del Espíritu para la gloria de Dios. ¿Cómo? Thomas Watson nos aconseja así: oren diariamente, expónganse a la predicación fiel y viva de la palabra de Dios constantemente. Llenen sus corazones de amor por las cosas piadosas. Alimenta tu alma con todo aquello que alimentará tu corazón con deseos de las cosas que honran a Dios. Sean vigilantes. No bajen la guardia en ningún momento. Liguen sus corazones a Dios con votos de fidelidad santa. Señor, te honraré, cueste lo que cueste, te honraré, viviré para tu gloria. Con una santa violencia y determinación vive para Dios. Asegúrate que tu marcha al cielo sea tu deber principal. Ten continuamente el cielo en tus ojos. Júntate con aquellos que también son violentos y no tibios. Nunca te rindas hasta que tengas al Espíritu Santo moviéndose poderosamente en tu vida. Cierro con esta cita, esta conferencia. Thomas Watson, en su libro El Soldado Cristiano: ¡ay! Cuán lejos están de la lucha contra sí mismo y sus propias tentaciones aquellos que le dan a Dios una oración muerta y sin corazón. ¡Ay! Cuán lejos están de ofrecer una guerra santa y espiritual aquellos que le dan a Dios una oración distraída. Para que haya santa violencia en la oración, es necesario que haya un principio renovado de la gracia divina en nuestras almas. Si la persona no tiene gracia de Dios, no es de extrañar que la oración sea inerte. Para que seamos más aguerridos en la oración, es bueno orar con un sentido de nuestras profundas necesidades, porque un mendigo que se encuentra en gran necesidad será sincero en sus ansias por cualquier limosna. Necesitas una naturaleza humilde y espiritual de corazón. Necesitas la luz del rostro de Dios. El sentido de necesidad avivará tu oración. Si queremos ser violentos en la oración, imploremos por un viento violento que venga de Dios. Orando en el Espíritu, somos y seremos violentos cuando este bendito viento divino hinche nuestras velas para el avance espiritual. Porque si habrá algún fuego en nuestro sacrificio, ese fuego descenderá del cielo. Amados míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Amén. Ahora sí quiero un fuerte amén. Amén. Amado Dios, en tu poder tomamos una santa determinación, una santa violencia de vivir para tu gloria, para siempre. Porque el Cordero es digno, porque los recursos están a nuestra disposición, porque somos tuyos. Y un día te veremos en gloria y magnificaremos a este Cordero vencedor, a este Dios trino que nos ha salvado y que lucha por nosotros y con nosotros. Dale a estos jóvenes esa santa violencia del reino en sus almas y que vivan para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga.